Y ahora vamos a hablar sobre valores máximos y mínimos. Entonces, pues primero, ¿qué es lo que vamos a entender por valor máximo o mínimo? Entonces, tenemos que dar pues una definición formal, ¿no? O bueno, definiciones formales. Entonces, consideramos una función f con dominio D. Entonces, f de c es valor máximo absoluto si f de c es mayor o igual que f de x para toda x en D. Ok, si para todos los valores que están en el dominio, todos esos valores son menores o iguales que f de c, entonces f de c es el valor absoluto, ¿no? En la gráfica pues sería como el que está hasta arriba, ¿no? Lo mejor pues sería como tratar de dibujar para tener esto más concreto o un poco más concreto. Entonces pues consideramos una función f que va algo así. Que está pues está aquí adentro de un intervalo cerrado, ¿no? Entonces, pues ¿quién sería aquí su valor absoluto, verdad? Su valor máximo absoluto, pues sería este, ¿no? Porque todos los demás, pues están por debajo. En la gráfica se vería como el que está hasta arriba de la función, ¿no? Y bueno, de forma similar, pues f de c es valor mínimo absoluto. Si f de c, pues es menor o igual que f de x para toda x en el dominio. El dominio aquí pues es este intervalo, ¿verdad? En este ejemplo que estoy poniendo. Entonces el mínimo absoluto pues sería aquí, este punto de aquí, ¿no? Ok. Entonces este valor pues sería el mínimo absoluto, ¿verdad? Todo lo demás está por arriba, ¿no? Es el valor de más abajo de la gráfica. Y pues de manera similar, o bueno, pero un tanto diferente, entonces f de c es valor máximo local. El anterior era absoluto, este es local. Si f de c es mayor o igual que f de x, cuando x está cerca de c, perdón. Entonces, ¿quién sería un valor máximo local? Pues el valor máximo absoluto, pues ciertamente es un máximo local también. Pero también sería este punto de acá, aunque no es el máximo de todos. A los alrededores, pues es el máximo, es como la cima de una montaña, ¿no? Todo alrededor, pues está más bajo. Aunque esta montaña no sea precisamente el monte Everest, ¿verdad? El monte de Everest podría estar por acá, ¿no? Ese podría ser el Popocatépetl, ¿no? Es el más alto, ¿no? A los alrededores. Para donde quiera que nos movamos aquí, pues vamos a bajar, ¿no? Entonces esto sería un máximo local. Y pues valor mínimo local, pues es similar, ¿no? Si f de c es menor o igual que f de x cuando x está cerca de c. Entonces este pues es un mínimo absoluto y también es un mínimo local.
Pero este de acá también es un mínimo absoluto y también es un mínimo. Pero este de acá es un mínimo local, pero no es absoluto, ¿no? Ese pues es el fondo de un valle, ¿no? Cualquiera. Fondo de un lago de Puitzeo, digamos. Y este pues es el mínimo total, ¿no? Es la fosa de Japón, ¿no? O la máxima profundidad, ¿no? Que haya. Entonces este es local a los alrededores. Para ir a donde quiera pues hay que subir. Este de acá pues, aunque no sea el mínimo absoluto, el mínimo absoluto pues es que toda la gráfica está por encima, ¿no? Aquí no necesariamente, solamente lo que está cerca. Entonces, pues podemos ver un ejemplo. Un ejemplo de esto. Entonces, ejemplo. Bueno, se muestra. Voy a tratar de dibujarla. La gráfica de f de x es igual a 3x a la cuarta menos 16x cúbica más 18x cuadrada, donde x está entre menos 1 y 4. Entonces pues determinar, ¿no? Los valores, los máximos y mínimos, ¿no? O sea, pues en base al dibujo, pues nos piden encontrar los valores, ¿no? Máximo y mínimo. Entonces, por ejemplo, aquí de menos 1. Aquí menos 1 pues vale 37. Si lo sustituyéramos, entonces viene bajando por acá así. Yo creo mejor la pinto así como de azul. Entonces aquí empieza la gráfica, pues baja aquí hasta el origen. Luego sube un poquito. Este punto es el menos 1,37. Sube tantito aquí. El 1,5. Luego vuelve a bajar. Aquí es el 1, por acá es el 2, por acá el 3, entonces baja hasta por acá. Digamos que es el 3 menos 27. Luego vuelve a subir. Un valor, ¿no? Que no he calculado. A ver, voy a pausar para calcularlo. Bueno, es 32, es 432, de aquí. Bueno, lo importante es que no está arriba de de acá, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían el máximo local y todo eso? Entonces, bueno, el máximo absoluto, o sea, el que está más arriba de todo esto, pues es el menos 1,37, ¿no? O sea, el máximo absoluto, pues es el 37. O mejor vamos a representarlo así. Vamos a ponerle como f de menos 1 igual a 37. ¿Cuál es el mínimo absoluto? Que está más abajo, pues es el fondo de aquí, ¿verdad? O sea, es f de 3 igual a menos 27. Ese es el mínimo absoluto. Luego, pues los máximos locales. Luego, pues, a ver. Bueno, entonces aquí, bueno, ahora con el máximo local. Máximos locales. Bueno, algo que, bueno, no estaba diciendo bien es que cuando decimos esto de cuando x está cerca de c,
tengo que tener que la función esté definida tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? En ese punto. Entonces este de aquí no sería un máximo local, solamente sería este. Ni este es máximo local, solamente este. Ok, entonces aquí el máximos locales pues solamente sería este de acá, el 1, 5. F de 1 es igual a 5. Y los mínimos locales, pues aquí vamos a tener dos, ¿no? Este que está aquí en el origen, pues es f de 0 igual a 0, ¿verdad? Porque los alrededores sube. Y este de acá, f de 3 igual a menos 27. Entonces, bueno, así se resolvería el ejercicio, ¿no? Entonces, ver dónde están las montañas, las cimas de las montañas, los valles, el fondo de los valles, y ver dónde llega, tanto por el lado de arriba como por el lado de abajo, ¿no? Y pues algo que se debe de mencionar es que no tienen por qué existir siempre los máximos o los mínimos locales o absolutos. Ok, no tienen por qué existir siempre. Pero bueno, lo que me gustaría pues es ver una manera pues más analítica de cómo puedo encontrar los máximos y mínimos. Una manera de no estar referenciando la gráfica o de estarme fijando a ojo, ¿verdad? Dónde es máximo y dónde es mínimo. Entonces tenemos el siguiente teorema que nos va a ayudar a encontrar los máximos y mínimos sin necesidad de estar viendo gráficas, ¿no? Entonces el teorema del valor extremo. Bueno, me dice que si f es continua sobre un intervalo cerrado, si f es continua en un intervalo cerrado AB, entonces f alcanza un valor máximo absoluto y bueno, le da nombres. Un valor máximo absoluto f de c y un valor mínimo absoluto en algunos números c y d, y un valor mínimo absoluto f de d en algunos números c y d, en el intervalo AB. Bueno, lo que me va a garantizar es que si la función es continua y está en un intervalo cerrado, siempre va a tener máximo y mínimo absoluto. Digamos, podemos interpretarlo de la siguiente manera, ¿no? Estoy en mi plano cartesiano, estoy entre A y B. La función pues va de un valor f de A a un valor f de B. Tengo que unir, o sea, en la función pues tengo que unir este punto con este punto sin despegar el lápiz del papel. Entonces lo que me dice es que no me puedo ir infinitamente hacia abajo ni hacia arriba. En algún momento aquí adentro pues tengo que alcanzar el máximo y el mínimo, ¿no? No se vale que me vaya pues infinitamente hacia arriba y luego regrese, ¿no? Porque ahí pues ya tendría que cortar, ¿no? La gráfica, tendría que despegar el lápiz del papel. Entonces pues es básicamente lo que me dice, que si no despego el lápiz del papel,
pues voy a encontrar esos valores máximo y mínimo absoluto dentro del intervalo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues este va a ser el valor correspondiente a D. El correspondiente a C, pues va a ser el mismo A. No tienen por qué diferir, ¿no? Ok. Lo que me está diciendo es que no me puedo ir infinitamente hacia arriba ni hacia abajo si no despego el lápiz del papel, ¿no? Es la interpretación intuitiva de esto. No vamos a meternos en formalidades para este teorema. Digamos que es obvio o es intuitivamente obvio. Entonces ahora vamos a seguir, ¿no? Con el siguiente teorema, que a lo mejor no es tan obvio, que es el teorema de Fermat, que me dice que si F tiene un máximo, o un mínimo local, en un número C, y si existe la derivada en ese C, entonces f' de C tiene que ser el valor 0. Ok, entonces si f tiene un máximo o un mínimo local en un C, y la derivada existe, entonces esa derivada tiene que ser forzosamente 0. No puede ser ningún otro valor, ni positivo ni negativo. Entonces, pues vamos a ver cómo podríamos demostrar esto. Vamos a demostrarlo, o bueno, a bosquejar la demostración. Entonces, si f de C es máximo local, entonces, ¿qué es lo que debe de pasar? Quiere decir que f de C es mayor o igual que un f de C más h, o sea que si me muevo tantito a la derecha o a la izquierda, si me muevo a la derecha o a la izquierda, pues voy a bajar, ¿no? Como aquí. Es lo que me está diciendo esto. Entonces, pues puedo despejar. Puedo pasar este restando. Lo puedo poner así. F de C más H menos F de C. Pues es menor o igual que 0. Porque este es menor que este, ¿no? Menor o igual. Ahora, si H es positivo, pues voy a dividir en ambos lados. Entre H, estoy considerando que es positivo, entonces no me afecta la desigualdad. No me la voltea. Y ahora voy a tomar el límite en ambos lados. Entonces aquí lo que obtengo es el límite cuando h tiende a 0, como lo estoy tomando positivo, tiene que ser por la derecha, de f de C más h menos f de C entre h debe ser menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del número 0, que pues es 0. Pero pues este número de aquí pues es igual al de la derivada. Como sé que esta derivada existe, el valor de esta derivada pues tiene que ser justamente este límite, ¿no? Y entonces lo que obtengo es que el límite, perdón, que la derivada pues es menor o igual que 0. Ok. Ahora, ¿qué pasa si tomo? Eso pasó tomando el h positivo. Si tomo el h negativo, entonces f de C más h menos f de C entre h. Ahora sí se va a voltear la desigualdad, va a ser mayor o igual que 0.
Entonces el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, porque estoy tomando menor a 0, de f de c más h menos f de c entre h va a ser mayor o igual que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 0, o sea 0. Y entonces este límite pues es justamente la derivada, ¿no? Como sé que la derivada existe, esa derivada es este límite. Y entonces pues es f' de c mayor o igual pues que 0. Entonces lo que obtuve es que la derivada es menor o igual que 0 y mayor o igual que 0. El único número que cumple que es menor o igual que 0 y mayor o igual que 0 al mismo tiempo pues es el 0. Entonces f' de c es igual a 0. Esa pues sería la demostración de esto. Bueno, y lo incluyo igual también como para recordar los límites y los conceptos que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cuál es la importancia de ese teorema de Fermat? Que pues ya me restringe dónde están los máximos y los mínimos locales. Tienen que cumplir que f' de c es igual a 0. Eso es lo que me está diciendo. Para encontrarlos pues solo hay que buscar entre los números cuyas derivadas sea 0. Y bueno, es tan importante esto que pues se les dio un nombre, que es el siguiente, ¿no? Que es con la siguiente definición, ¿no? Es un número crítico de una función f, o bueno, de f es un número c, tal que, bueno, obviamente tiene que estar en el dominio, tal que f' de c es igual a 0, o f' de c no existe. Vamos a incluir a esos también, ¿no? A los que no, en los que no exista la derivada, ¿no? Entonces son los números tales que su derivada es 0 o esa derivada no existe. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, que dice encontrar los números críticos de f de x es igual a x a la 3 quintos por 4 menos x. Entonces hay que derivar, igualar a 0 o ver dónde no existen esas derivadas, ¿no? Entonces vamos a derivar f' de x, pues es la derivada, el primero por la derivada del segundo, es x a la 3 quintos por menos 1, más el segundo por la derivada del primero, entonces son 3 quintos por x a la menos 2 quintos por 4 menos x, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces, menos x a la 3 quintos. 4 por 3 son 12, más 12 quintos de x a la menos 2 quintos. Menos 3 quintos por x a la menos 2 quintos, pues es x a la 3 quintos. Y pues bueno, está como medio difícil querer
factorizar así. Bueno, podemos restar este menos este. Yo tengo 12 quintos por este x a la menos 2 quintos, lo vamos a poner acá abajo. Y este menos 1 menos 3 quintos, pues son menos 8 quintos por x a la 3 quintos, ¿no? Bueno, cuando tenemos cosas abajo, lo ideal pues es expresarlos en una misma fracción, ya que queremos igualarlo a 0. Entonces vamos a expresarlos en la misma fracción. Entonces sería 5 por x a la 2 quintos. Entonces acá arriba pues queda 12. Y acá abajo pues queda 8. X a la 2 quintos por x a la 3 quintos. Pues se suman los exponentes, son 5 quintos. Entonces es x a la 1. Ok. Entonces queremos encontrar los puntos, los números críticos. Queremos encontrar los puntos en los que esto pues vale 0. Entonces igualamos. F' de x es igual a 12 menos 8x entre 5x a la 2 quintos. Esto debe ser igual a 0. Entonces esto es igual a 0 siempre y cuando el de arriba sea igual a 0. Por eso pues es la idea de ponerlos en quebrados. Un quebrado es igual a 0 o una fracción es igual a 0 solamente cuando el de arriba es igual a 0. Y aquí pues ya es fácil despejar, ¿verdad? 12 es igual a 8x. Y x es igual a 12 entre 8. Si le saco cuarta, pues son 3 medios, ¿no? X es igual a 3 medios. Y bueno, eso es cuando esto es igual a 0. F' de x no existe cuando el de abajo es igual a 0, ¿no? Bueno, y esto pues cuando se da, pues pasamos el 5 dividiendo. Pasamos al 2 quinto pues como a la menos 5, a la 5 medios, ¿no? Del otro lado. Y al final pues tiene que ser x igual a 0. Entonces los números críticos pues son 3 medios, que es donde vale 0, y es 0, que es donde no existe, ¿no? Esos son los números críticos. Y bueno, un corolario de lo que hemos visto pues es el siguiente, ¿no? Que si f tiene un máximo y un mínimo local en C, tiene un máximo o mínimo local en C, entonces C es número crítico. Es número crítico de F, ¿no? O sea que los candidatos para máximos o mínimos locales pues son los números críticos. No hay de otra, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo usando esto, que me dice lo siguiente, ¿no? Ejemplo, dice encontrar los valores absolutos encontrar los máximos absolutos
y mínimos absolutos. De la función f de x es igual a x cúbica menos 3x cuadrada más 1, donde x va entre menos 1/2 y 4, ¿no? Aquí pues el método que vamos a seguir pues solo funciona para intervalos cerrados como este, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que vemos que bueno, ya dijimos que esto sí va a tener un número máximo y un mínimo absoluto, ¿verdad? Por este teorema. Y esto, ¿verdad? De los números críticos me dice que pueden, que si son números adentro, ¿verdad? Del intervalo, pues tienen que ser los números críticos. Si dichos valores máximos o mínimos están adentro del intervalo, pues tienen que ser números críticos. Si no lo están, pues solamente pueden ser los intervalos, los extremos de los intervalos. Entonces vamos a calcular la derivada. Entonces calculamos la derivada, ¿no? Ese es el primer paso. La derivada de x cúbica menos 3x cuadrada más 1 es 3x cuadrada menos 2 por 3, 6 x y ya. Entonces esto lo igualamos a 0. O bueno, lo factorizamos. Podemos factorizar un 3x. Y acá me queda una x y acá me queda un 2. Igualamos a 0. Y pues vemos qué valores pueden ser de 0, ¿verdad? Aquí x puede ser igual a 0. Digamos x1. Y x2 pues puede ser igual a 2, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hicimos? Calculamos la derivada, igualamos a 0 y despejamos. Y entonces, pues, hay 4 candidatos para el máximo absoluto y los mínimos, ¿no? Estos son los puntos, números críticos. Aquí siempre existe la derivada, entonces no me tengo que preocupar de eso. Entonces, los candidatos, digamos, al máximo y mínimo, pues son f de 0. ¿Cuánto va a valer f de 0? Pues hay que... Bueno, en teoría tendríamos que ponerlo en la calculadora, que pues no tiene mucho chiste, ¿verdad? Con el 0, pues me va a dar 1, ¿verdad? El otro candidato, pues es el otro número crítico, pues es f de 2. A lo mejor ese sí tiene más chiste. Así, ¿no? Me da menos 3. Entonces, bueno, esos son dos candidatos, los números críticos. Los otros dos, pues van a ser los extremos. Entonces es f de 1/2. Perdón, de menos 1/2. Entonces menos 1/2. Y acá pues también le ponemos menos 1/2. Me da un octavo, que pues son 0.125, ¿no? Y f de 4, que es el otro extremo. Entonces sustituimos acá por 4. Me da 17, ¿no? Entonces los candidatos son estos 4. Números críticos y extremos. Y aquí pues ya
Esos son los únicos, no puede haber otros. Entonces el máximo absoluto pues va a ser el máximo de estos, ¿no? Entonces máximo absoluto pues es f de 4 igual a 17, es el mayor de estos. El mínimo absoluto pues va a ser el mínimo de todos estos, pues es f de 2 igual a menos 3. Esos son los valores absolutos, ¿no? Y pues bueno, pues ya no me cabe otro ejemplo ahí, ya no hay tiempo tampoco, entonces por aquí le dejamos. Por ahora es todo. Muchas gracias.